Los países no tienen intereses, las personas tienen intereses. Las ciudades no tienen intereses, las personas tienen intereses. Los pueblos no tienen intereses, las personas tienen intereses. Y en política como en la vida, casi nada es ideal. Si uno se pone a analizar la realidad política española, se puede dar cuenta de numerosas deficiencias. Una de las más importantes es el escaso poder y control que tiene el ciudadano de a pie para poder influir sobre la política parlamentaria. Actualmente, la Constitución, en algunos artículos como el 87.3, barema algunas posibilidades que facilitan esta participación, como por ejemplo las iniciativas legislativas populares. Sin embargo, hay algunos requisitos que son muy difíciles y que complican ese acercamiento, como por ejemplo la necesidad de reunir y recopilar al menos, como mínimo, 500.000 firmas de esa iniciativa legislativa popular. Y además se debe hacer en un plazo que barema la ley de unos 9 meses o incluso se podrían añadir 3 meses más en caso de fuerza mayor. Sin embargo, siendo realista, un ciudadano de a pie, bueno, que no sería un ciudadano de a pie porque para presentar esta iniciativa legislativa se necesita crear una comisión promotora, pero igualmente todo el mundo sabe que para tú poder difundir tus ideas se necesita financiación. Es decir, si tú no tienes unos recursos económicos que puedas gastarte en difundir esas ideas, tú no puedes llegar a la gente. De hecho, se ve como aquellos partidos políticos que tienen menor representación o incluso que están iniciando y no tienen suficiente poder económico como para poder invertirlo en marketing y por lo tanto llegar a mucha más gente, hacer actos, invertir en publicidad, etcétera, pues acaban sacando menos votos. Es decir, son muy pocas las personas que tienen esa capacidad de financiación para poder presentar una iniciativa legislativa que luego ni siquiera se sabe si va a ser aprobada en el Congreso. Y es verdad que lo que es la ley barema una subsanación por parte del Estado de un tope hasta unos 341.000 euros. ¿Qué pasa? Que digamos que esta subsanación se daría una vez aceptada la tramitación parlamentaria. Es decir, que tú previamente tienes que poseer ese dinero y después el Estado te lo compensa, pero tú primero tienes que poner el dinero. Por ejemplo, haciendo alguna pequeña reforma, como por ejemplo, pues dotar de subvenciones a aquellos ciudadanos o comisiones promotoras que están dispuestos a hacer iniciativas legislativas, pues esto fomentaría mucho más la participación. Además, esta subvención pues, se podría dar después de presentar esa iniciativa al Congreso de los Diputados y que haya dado el visto bueno para poder recoger las firmas. Además, las propuestas son bastante limitadas, como así se especifica en el artículo 2 de la Ley Reguladora de las Iniciativas Legislativas Populares. Hoy en día están proliferando algunas asociaciones como Junta Democrática, incluso hay algunos personajes más populares o digamos que son la cara visible del movimiento, como es Rubén Gisbert, aunque creo que ya no es presidente de la Junta Democrática, en las que se fomenta un movimiento cuya finalidad es recuperar la verdadera democracia en nuestro país. Para ello promueve, este movimiento bebe de las ideas de Antonio García Trevijano y se promueve la abstención activa seguida de una conciencia social y de una labor divulgativa para, de este modo, deslegitimizar al sistema actual, ya que considera que realmente no hay una representación política y tampoco hay separación de poderes. Además, concretamente estamos viendo cada vez más cómo la separación de poderes se está viendo más atacada y más afectada. Por lo tanto, este movimiento, en mi opinión personal, si bien las ideas son benevolentes, para mí las formas son incorrectas. ¿Por qué? Porque supongamos que hay unas elecciones generales y hay entre un 70 y un 85% de abstención, que digamos que este es un porcentaje que se considera correcto para poder llevar a cabo los fines de este tipo de movimientos y organizaciones. En cuyo caso haya un 70-85% de abstención, pongamos que hay un 85% de abstención, los políticos que hayan sido elegidos mediante el otro 15% restante se van a sentir lo suficientemente legitimizados como para poder seguir en el poder e incluso
utilizarían las fuerzas de seguridad del Estado para disolver las manifestaciones que en su caso se darían por parte de los abstencionistas para cambiar a un sistema más democrático, ¿no? Para que se abra un periodo de libertad constituyente. Es decir, que aunque haya poca participación, el político que haya sido elegido, los políticos que hayan sido elegidos, siempre se van a sentir legitimizados. Entonces realmente esta es una solución ideal, además que también conlleva diversas cuestiones, porque por ejemplo si hay un 85% de abstención, no significa que ese 85% esté a favor de la abstención activa. Puede ser que haya gente que no haya podido ir a votar, razones logísticas, desconocimiento, desinterés político. Entonces, realmente, ¿cómo lo mides? Los fines son benevolentes, pero a la hora de llevarlo a la realidad, pues no es práctico. Entonces, ¿cuál es el futuro de España? Pues bueno, también para poner contexto, ahora mismo en Europa sí que están proliferando pues mucho los partidos que son denominados como extrema derecha, ¿no? Pues un poco que promueven pues más esa identidad nacional, la regulación de inmigrantes, etcétera. Está proliferando, ¿no? Esas ideas. Entonces, pues mucha gente piensa que el futuro de España es pues, que surjan pues, otra vez estos partidos de extrema derecha y que lleguen al poder. Sin embargo, si bien es cierto que esto puede llegar a pasar, así nos lo dice la tendencia, si bien es cierto, el verdadero futuro de España, aunque sea mucho más lejano, está en los partidos reformistas. Es decir, en aquellos partidos que se presenten a las elecciones y promuevan las reformas de la Constitución o incluso algunas reformas de artículos de la Constitución para que se fomente más esa participación ciudadana. Por ejemplo, en el caso de las iniciativas legislativas populares, pues en vez de 500.000 firmas, bajar el baremo a 100.000 firmas o incluso dotar lo que os he dicho antes, de subvenciones a aquellas comisiones promotoras que estén decididas a dar el paso para incentivar esa participación. Pero el verdadero futuro está en aquellos partidos reformistas que incluso aboguen por hacer una nueva constitución que se adapte a nuestros cambios y que recoja también esa participación ciudadana y ese control al poder. Sobre todo, pues eso, que asegure la separación de poderes. Y además, estos partidos reformistas, si no tienen ideología, mejor. Es decir, no es un partido de derecha, de izquierda, de centro, no. Liberal, conservador, comunista, da igual, sino que sería un partido político formado por todo tipo de gente, pero cuya finalidad va a ser la reforma de la Constitución para garantizar pues, una mejor transparencia y un proceso mucho más democrático. Incluso, por ejemplo, proponer un sistema de representación electoral pues como el que tenemos en Estados Unidos, en Francia, en Gran Bretaña, en algunos de esos tres países, que es incluso pues eso, un sistema de doble vuelta en algunas ocasiones y un proceso electoral mucho más justo. Yo creo que el verdadero futuro está en los partidos reformistas. Muchas veces el control al poder puede ser algo muy ideal y evidentemente siempre tiene que haber personas que tomen las decisiones por los ciudadanos. Ya lo explicaba Mitchell, de cómo en toda organización se tiende a crear esa oligarquía, ese grupo de personas que toman decisiones por otros, pero también es una razón de eficiencia, es decir, si todas las cuestiones se tienen que ir votando todos los ciudadanos, sería un sistema sumamente ineficiente. Eso siempre va a ser así, pero ¿qué podemos hacer? Pues podemos incluir pequeñas reformas en los que los asuntos más importantes se voten en referéndum, por ejemplo, promulgar esa participación ciudadana, incluso generalmente cuando uno quiere cambiar algo muy grande, como en este caso sería pues, hacer una nueva constitución, genera mucho rechazo. Entonces estos cambios tienen que ser graduales y también tiene que haber una labor divulgativa detrás. Y creo que el futuro está en aquellos partidos que vayan promoviendo estas reformas. Y por ahora lo que podemos hacer es hacer que los partidos políticos actuales o que se creen nuevas opciones políticas propongan este tipo de reformas. Reformas verdaderas y que puedan tener una representación electoral lo suficientemente fuerte como para tener influencia en el Congreso.